Bien, vamos a empezar con un ejercicio básico de relaciones de transmisión. Voy a comenzar a compartir pantalla. Antes de poder explicar cualquier ejercicio, primero tengo que saber las ecuaciones o las fórmulas que yo voy a utilizar. Primero para saber qué es lo que voy a realizar y cómo lo voy a emplear. Para aquello sí o sí necesito también conocer lo que es mi formulario, en el cual yo voy a analizar lo siguiente. ¿Cómo puedo determinar el cálculo de la potencia mecánica? Mi potencia mecánica es igual a la velocidad angular por el par mecánico o momento. Y mi frecuencia angular es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje. Dado que está mi velocidad de giro del eje en revoluciones por minuto, los 60 para llevar a segundo y 2pi para llevar a radianes. Y mi potencia también va a ser igual, es decir, a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro por el par mecánico de salida. Esta velocidad de giro es la del eje en el cual va a girar a una sola velocidad. Pc, que significa la potencia de la conducida, Nc, la velocidad de giro del eje de la conducida, Mc, el par mecánico del eje conducido. Va a haber sistemas tanto ideal como real. En el cálculo de la potencia mecánica ideal, la potencia mecánica del motor o de la motora es igual a la potencia mecánica de la conducida. Cuando hablamos de un sistema ideal significa que no va a haber pérdida. Durante todo el sistema de transmisión, la potencia va a ser la misma. Entonces yo digo que mi velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz es igual a la velocidad angular del elemento conducido por el par mecánico del elemento conducido. Sabiendo que mi velocidad angular es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje. En este caso sería la velocidad de giro del eje del motor por el par mecánico del motor. Va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje conducido por el par mecánico del eje conducido. Como 2pi sobre 60 es constante, puedo simplificar. ¿Dónde me queda esta nueva ecuación? Que me dice que la velocidad de giro del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz va a ser igual a la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico del eje de salida, o conducido, que es lo mismo. Pero también hay el cálculo de la potencia mecánica real. ¿Qué quiere decir? Que un sistema de transmisión, cuando se realiza una relación de transmisiones, hay pérdidas en cada etapa, debido a que puede ser por fricción, puede ser también por desgaste o por X motivo. Lo que me indica que la potencia de salida siempre va a ser igual al rendimiento de la etapa de transmisión por la potencia motriz. Entonces me dice que la potencia conducida va a ser igual al rendimiento por la potencia del elemento motriz. Entonces voy a también determinarlo que esta potencia lo puedo representar en su valor, que mi potencia motriz es igual a la velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico motriz, en el cual mi potencia mecánica del elemento motriz es igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico del elemento motriz. Ahora, ¿por qué siempre lo determino primero el elemento motriz? Porque yo compro un motor eléctrico, por ejemplo, en la cual yo voy a tener la característica de la potencia, la velocidad de giro y en algunos casos me da el par mecánico. Si no me da el par mecánico, sí o sí me va a dar la potencia y la velocidad de giro también. De esa manera también lo puedo determinar mi par mecánico. Pero cuando hago una transmisión con pérdidas, mi potencia de salida va a tener siempre esas pérdidas en cada etapa de transmisión. Por eso es que hago que mi potencia de salida va a ser igual a la pérdida de la etapa por la velocidad angular del elemento motriz o generador del movimiento por el par mecánico en el cual genera el movimiento.
lo que me indica que la potencia conducida va a ser igual al rendimiento por 2pi sobre 60 por la velocidad del eje motriz por el par mecánico motriz, en la cual todo sería dato y estas pérdidas o rendimientos vendrían de acuerdo a las etapas de transmisión. Ahora, para aclarar un poco, la relación de transmisión para poleas de fricción o para poleas correa, siempre cuando estén unidas por correas o por el contacto directo de fricción, las velocidades tangenciales van a ser iguales. La velocidad del elemento motriz tangencial es igual a la velocidad del elemento conducido tangencial. Sabiendo que la velocidad tangencial es igual a pi por el diámetro por el eje o la velocidad de giro del eje. Bien. En este caso va a ser pi por el diámetro motriz por la velocidad de giro del eje motriz es igual a pi por el diámetro conducido por la velocidad del eje conducido. Pi y pi, como son constantes, se simplifican, lo que me genera esta nueva ecuación. El diámetro motriz por la velocidad de giro del eje motriz va a ser igual al diámetro conducido por la velocidad de giro del elemento conducido. ¿Pero qué hago? Para poder determinar una relación de transmisión tengo que dejar en función. Uno en función de los diámetros y la otra en función de la velocidad de giro. En esta relación de transmisión lo que me está indicando es el diámetro motriz sobre el diámetro conducido. Fíjense que este diámetro que estaba aquí multiplicando lo paso a dividir y me queda diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Va a ser igual a la velocidad de giro del elemento conducido sobre la velocidad de giro del elemento motriz. De esa manera yo tengo mi relación de transmisión. Lo que me indica una relación de transmisión es el paso de la conducción de un eje hacia el otro eje. Esto es lo que me indica esta relación de transmisión. Si no hay una continuidad de un movimiento o una transmisión, no existe esta relación de transmisión. Para que haya así una relación entre sí, tiene que haber un contacto directo o a través de una polea correa. Las relaciones de transmisión por fricción o por polea correa se determinan como la relación de transmisión en función de la velocidad de giro del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje motriz. O también en función de los diámetros, donde la relación de transmisión va a ser igual al diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. ¿Qué es lo que me indica entonces esto? Mucho va a depender la relación de transmisión. Si la relación de transmisión es menor a 1, el sistema es reductor. Para que el sistema sea reductor, el diámetro del elemento motriz tiene que ser menor que el diámetro del elemento conducido. Y mi velocidad de giro del eje del elemento motriz tiene que ser mayor que la velocidad de giro del elemento conducido. De esa manera se puede decir que el sistema es reductor, porque a la salida lo que voy a tener es una disminución de la velocidad de giro del eje. Lo mismo para un sistema transmisor. ¿Cuándo se considera un sistema transmisor? Cuando la relación de transmisión es igual a 1. Para que eso suceda, el diámetro del elemento motriz tiene que ser igual al diámetro del elemento conducido. Y la velocidad de giro del eje motriz tiene que ser igual a la velocidad de giro del elemento conducido. En ese caso, el sistema es transmisor. Mantiene la velocidad, mantiene su diámetro constante, no varía. Y en la relación de transmisión, para que sea un sistema multiplicador, lo que tiene que pasar, como lo vemos aquí, sistema multiplicador, es que la relación de transmisión tiene que ser mayor a 1. Para que eso suceda, tiene que ser el diámetro del elemento motriz mayor que el diámetro del elemento conducido. Para eso, también tengo que determinar que mi velocidad de giro del eje del motor va a ser mucho menor que la velocidad de giro del elemento de salida. ¿Qué es lo que va a pasar? Al disminuir el diámetro de salida, aumenta la velocidad de rotación. A mayor diámetro, menor velocidad de giro. Menos vuelta.
También podemos determinar que hay sistemas de transmisión que se van a realizar por los números de dientes de engranaje, en este caso en función de los engranajes. Una relación de transmisión por sistema de engranaje va a estar dada de la siguiente manera, en función de los números de dientes. Mi relación de transmisión es Z del elemento motriz sobre Z del elemento conducido. Fíjense que es lo mismo que lo que tenemos con los diámetros. Lo único que cambia debe de ser diámetros, viene a ser Z, que es el número de dientes. Y mi relación de transmisión también va a estar en función de la velocidad de giro del eje. La velocidad de giro del eje conducido sobre la velocidad del eje motriz. De esa manera yo también puedo determinar mi relación de transmisión para una transmisión por engranajes. ¿Qué hago para poder determinar una relación de transmisión por engranaje? Primero debo saber el mínimo de dientes de engranaje y el máximo de dientes de engranaje. El mínimo de dientes de engranaje es 17 dientes y el máximo 180. Y hay dos tipos de sistemas, un sistema simple y un sistema compuesto. Un sistema simple si la relación de transmisión es menor a 5. ¿Cuándo considero un sistema simple? Con solamente cuando tengo una función de 2 engranajes. Y un sistema compuesto está más de 2 engranajes. Para eso tiene que ser que la relación de transmisión tiene que ser mayor o igual a 5. Ahí se considera un sistema compuesto, que quiere decir que pueden ser más de 2 engranajes. Puede ser un tren de engranajes, de 5 o de 6, dependiendo del sistema que yo quiera emplear para la operación de trabajo que vaya a realizar. Y dentro de aquello también voy a ver estas dos ecuaciones, en la cual me dice el número de dientes del elemento motriz por la velocidad de giro del elemento motriz es igual al número de dientes del elemento conducido por la velocidad de giro del eje conducido. Como también determino esta ecuación, en la cual la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico del eje motriz va a ser igual a la velocidad del giro del eje conducido por el par mecánico del eje conducido. Para esto necesito hacer un cálculo del momento de giro. Esto de acá, lo que hemos visto, es solamente para dientes de engranajes. Esto de acá para sistema de transmisión por fricción o polea correa. Para pérdida de potencia en un sistema real, cuando las potencias son iguales o ideales, la relación de transmisión, la deducción, cómo se determina y cómo determino el cálculo de la potencia. Pero también existe el cálculo de momento de giro. Estos casos se dan mayormente por lo que es poleas correa, pero cuando cuenta de dos poleas acopladas a un mismo eje, en el cual me va a generar dos momentos, un momento antihorario y un momento horario. ¿Qué hago entonces para poder determinar un momento? Sabiendo que el momento es fuerza por distancia, cuando aplico en una polea, su distancia va a ser el radio y la fuerza de aplicación va a ser la que va a estar en el lado de una correa. En este caso me dice el momento es igual a fuerza por el radio. Y el momento total va a ser la diferencia del momento mayor menos el momento menor. Para que se den las condiciones, he supuesto lo siguiente. Voy a poner una imagen para que se den cuenta de lo que estoy hablando. En este caso, vamos a poner que esto es una de las poleas y voy a pintar otra más. Ahí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien. Ahí vamos a suponer que son estas dos poleas. Aquí va a estar acoplada a un mismo eje. Lo voy a poner de un color celeste, pongámosle aquí. Que este va a ser para mí el centro.
Por este eje va a estar esta polea de color verde y esta polea de color amarillo, en las cuales se le va a aplicar dos fuerzas. Una fuerza que va a estar aplicada de este lado, la cual me va a hacer girar sentido horario. Y otra fuerza que me va a aplicar en este otro lado en sentido antihorario. Ahí. Entonces aquí yo voy a tener lo siguiente. De aquí hasta acá voy a tener un radio R1. Y desde el centro hasta la arista del otro lado voy a tener un radio 2. Entonces voy a anotar R1, un radio 1 y un radio 2. Entonces voy a tener una fuerza F1 y una fuerza F2. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a aplicar entonces para esto de aquí? Lo que tengo que hacer entonces es determinar, por ejemplo, si yo quiero el momento 1, ¿a qué va a ser igual el momento 1? A la fuerza 1 por el radio 1. Y si yo quiero el momento 2, va a ser la fuerza 2 por el radio 2. Entonces lo que voy a determinar va a ser lo mismo que tengo acá, pero en función del momento 2. Todo lo que era antes 1 se va a hacer 2. De igual manera aquí. Ahí está. Una vez que tengo eso, lo que voy a aplicar es el momento. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que sea antihorario? Fíjense que la fuerza 1 me va a hacer girar sentido horario y la fuerza 2 sentido antihorario. ¿Qué es lo que hago entonces? Para que el movimiento sea antihorario, cuando aplique esta diferencia, me tiene que salir positivo. Entonces, para que se dé eso, tiene que ser el momento 2 mayor que el momento 1. Para que el sistema sea antihorario. Para que el sistema sea horario, mi momento 1 tiene que ser mayor que el momento 2. Y para que sea estático, los momentos tienen que ser iguales. Entonces, para que suceda que el momento sea antihorario, mi momento 2 tiene que ser mayor que el momento 1. Sabiendo que el momento 1 es fuerza 1 por el radio 1, tiene que ser menor que la fuerza 2 por el radio 2. Y el estático, el momento 1 tiene que ser igual al momento 2, donde la fuerza 1 por el radio 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 por el radio 2. De igual manera para el sentido horario, en la cual el momento 1 va a ser mayor que el momento 2, donde voy a tener que la fuerza 1 por el radio 1 va a ser mayor que la fuerza 2 por el radio 2. Esas son las condiciones que se van a dar. ¿Qué va a ser? Esta fuerza de aplicación por el brazo, que sería el radio 1, la fuerza 2, que sería por el radio de la segunda polea, que sería R2. Sentido horario, sentido antihorario. ¿Se entendió hasta aquí o hay alguna duda? ¿Todo claro? Claro. Perfecto. Bien, siguiendo esa parte, vamos a comenzar a analizar algunos ejemplos. Vamos a ir con un mecanismo simple. Le voy a indicar este siguiente ejercicio. Y viene de la siguiente manera. Vamos a empezar con uno simple y luego vamos a ir aumentando la dificultad. Con esto, me indica lo siguiente.
del esquema que se muestra, determine la relación de transmisión, la velocidad del eje de salida y el par mecánico de salida, cuyos datos me da los diámetros. Tengo el diámetro 1, el diámetro 2, el diámetro 3, el diámetro 4, el diámetro 5 y el diámetro 6. Son 6 diámetros que me da y todos son datos. Diámetro 1 de 15 centímetros, diámetro 2 de 30 centímetros, diámetro 3 de 10 centímetros, el diámetro 4 de 25, el diámetro 5 de 20 y el diámetro 6 de 35. Y me va a dar la velocidad de giro del eje del motor, que va a estar acoplado en esta parte. Aquí va a estar acoplado el motorcito eléctrico que lo va a hacer girar a todo este sistema de poleas correa, cuyo valor es de 1300 revoluciones por minuto. Ya me da la velocidad de giro de este eje. Ahora, ¿qué debo recordar yo? Siempre que veo un ejercicio de transmisiones, como tenemos acá. Este es un sistema de transmisión de polea correa. Siempre que estén unidos por correa, las velocidades tangenciales siempre van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, lo que me está indicando es que mi velocidad tangencial 1 va a ser igual a mi velocidad tangencial 2. Ahora, fíjense que también aquí está unido por correa la polea de diámetro 3 con la polea de diámetro 4. Entonces lo que voy a tener es que mi velocidad tangencial 3 va a ser igual a mi velocidad tangencial 4. Y en esta última transmisión, el diámetro 5 y el diámetro 6 están unidos por una misma correa. Entonces mi velocidad tangencial 5 va a ser igual a mi velocidad tangencial 6. Velocidad 5 tangencial va a ser igual a la velocidad tangencial 6. Ahí está. Perfecto. Ahora hago lo siguiente. Unidos por un mismo eje, la velocidad de rotación va a ser la misma. Entonces, mi N2 va a ser igual a mi N3, mi N4 va a ser igual a mi N5 y mi N6 va a ser igual al N de salida. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi N1, que sería la velocidad de giro del eje del motor, N1 igual al N del motor, porque ahí va a estar acoplado el motor. Mi N2 va a ser igual a mi N3, que es la velocidad de giro del eje, igual a mi N3. Mi N4 va a ser igual a mi N5. N4 igual al N5. La velocidad de giro del eje. Y mi N6, que va a ser igual al N de salida. Ahí está. Perfecto, ya desglosé todo lo que hay en el sistema. Una vez que tengo todo eso desglosado, veo lo siguiente. Tengo todos los diámetros de datos. Al tener todos los diámetros de datos, lo puedo encontrar la relación de transmisión de todo el sistema, en función solamente de los diámetros. Entonces digo que la relación de transmisión en función del diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. El diámetro 1 sería el elemento motriz, el diámetro 2 sería el elemento conducido. El diámetro 3 genera el movimiento y el que recibe es el diámetro 4. El diámetro 5 genera el movimiento y el que recibe es el diámetro 6. Entonces, ¿qué voy a tener? En la parte superior, el diámetro 1, el diámetro 3 y el diámetro 5 estarían multiplicados porque son los que generan el movimiento. Mientras que el diámetro 2, el diámetro 4 y el diámetro 6 estarían en la parte inferior multiplicados porque son los que reciben el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? 15 centímetros, que vale el diámetro 1, por 10 centímetros, que vale el diámetro 3, por 20 centímetros, que vale el diámetro 5. Sobre la multiplicación del diámetro 2, que vale 30, por el diámetro 4, que vale 25, por el diámetro 6, que vale 35.
De esa manera yo tengo la relación de transmisión 4/35. Como me pide relación de transmisión, lo tengo que dejar pues en decimales, ¿no? Entonces mi relación de transmisión va a ser igual a 0,1143. De esa manera ya respondí mi relación de transmisión. Ahora me pide la velocidad de giro del eje de salida. Para aquello, digo que mi relación de transmisión va a ser igual a la velocidad de salida del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje del motor. Como ya tengo la velocidad de giro del eje del motor, 1300 revoluciones por minuto, y también tengo mi relación de transmisión, entonces lo que voy a hacer es despejar mi velocidad del eje de salida, que va a ser igual a la relación de transmisión por la velocidad de giro del eje del motor. La relación de transmisión 4/35 por la velocidad de giro del eje del motor, 1300 revoluciones por minuto. Reemplazo y mi velocidad de giro de salida sería igual a 148,57 revoluciones por minuto. Ahora fíjense que mi velocidad de salida es menor. Entonces lo que estoy teniendo acá es un sistema reductor. Estoy disminuyendo la velocidad para emplear un área de trabajo cual necesito que la velocidad de rotación sea menor a la salida. Es un sistema reductor. Entonces, ¿qué hago para realizar lo siguiente? Me pide determinar el par mecánico de salida. Como el sistema no me da ninguna pérdida, el sistema se considera ideal, en el cual el par mecánico del eje de salida, como el sistema es ideal, fíjense, las potencias son iguales y el sistema es ideal, no hay pérdida de potencia. Entonces lo que me indica es que la potencia del elemento motriz es igual a la potencia de salida o el elemento conducido. Sabiendo que la potencia del elemento motriz es la velocidad angular del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz. Sabiendo que la velocidad angular del elemento motriz es igual a 2pi/60 por la velocidad de giro del elemento motriz o del eje motriz, que lo tengo aquí. Lo reemplazo y me va a quedar que la potencia motriz va a ser igual a 2pi/60 por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico motriz. Eso mismo es lo que voy a representar acá cuando digo que las potencias son iguales. La velocidad angular del eje motriz por el par mecánico del eje motriz va a ser igual a la velocidad del eje conducido angular por el par mecánico de salida. Como sabemos que la velocidad angular es 2pi/60 por la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico motriz, va a ser igual a 2pi/60 por la velocidad de giro del eje de salida por el par mecánico de salida. 2pi/60 es constante, se simplifica, y me quedaría estos valores, en el cual yo necesito despejar mi par mecánico de salida. Entonces esta velocidad del eje de salida que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Lo que me queda que el par mecánico motriz por la velocidad de giro del elemento del eje motriz sobre la velocidad de giro del eje conducido. Sabiendo que la velocidad de giro del elemento motriz es 1300 revoluciones por minuto, el par mecánico del elemento motriz es de 20 newton por metros y la velocidad del eje de salida es de 148,57 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto con revoluciones por minuto se van y me queda en newton por metro, en el cual mi par mecánico de salida va a ser igual a 175 newton por metros. De esa manera ya tengo el par mecánico de salida, que es lo que me pide el ejercicio. Y ahí me lo da. ¿Cuál es el par mecánico de salida? Y en el otro caso, que me pida la potencia, solamente tengo que agarrar y reemplazar 2pi/60 por la velocidad de giro del eje motriz, 1300 revoluciones por minuto, por el par mecánico del elemento motriz, 20 newton por metro, en la cual yo voy a tener una potencia de 2722,7 watts. Ahí está. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió? Perfecto. Hasta aquí estaría todo desarrollado en función de este ejercicio. Vamos a ver otro. Este no tiene datos.
A ver este otro. Me dice lo siguiente. La velocidad del eje del motor es de 180 revoluciones por minuto. Calcular la velocidad de giro del eje de salida, la relación de transmisión, el par mecánico de salida, si el par mecánico del motor es 40 Newton por metro. ¿Cómo harían la relación de transmisión? Primero, ¿qué tipo de sistema es de transmisión? ¿Polea correa, por fricción o por dientes de engranaje? Dientes de engranaje. Dientes de engranaje, correcto. Me da la velocidad de giro del elemento motriz 180 revoluciones por minuto. Aquí está acoplado el motor. Aquí se va a generar el movimiento. Y me pide la velocidad de salida que va a tener en este lado de acá. Fíjense que el elemento G le transmite la velocidad al elemento C. Este elemento de este engranaje que tengo acá está acoplado en este eje, el cual me hace girar este otro engranaje D, que le transmite el movimiento a este otro engranaje que es el engranaje E, que está acoplado en este eje, que gira a la misma velocidad que el engranaje F, que el engranaje F transmite el movimiento al engranaje H, cual hace girar a este eje. Entonces, ¿cómo lo puedo desarrollar? Lo desarrollaría de la siguiente manera. Me pide que determine la velocidad de giro de salida y me pide la relación de transmisión. ¿Cómo encontrarían la relación de transmisión? ¿Qué aplicaría? ¿A qué sería igual la relación de transmisión? Aplicarían en función de los números de dientes, ¿no? Z del elemento motriz sobre Z del elemento conducido. Ay. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo sería mi sistema de combinación de transmisión. Vamos a ver. Mi relación de transmisión va a ser igual a lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el principal que me genera el movimiento? ZG, ¿no? ZG sobre el que recibe el movimiento, ZC, por el que genera el movimiento ZD sobre el que recibe el movimiento ZE. Sobre ZE. Por la siguiente relación de transmisión, que sería ZE, que ZF, que genera el movimiento, y ZH, el que recibe. ZF sobre ZH. Ahora, ya estarían todo el sistema de transmisión que tengo acá, mi relación de transmisión. Lo que tengo que hacer es solamente reemplazar los valores para poder encontrar mi relación de transmisión. Vamos a ver. ¿Cuánto vale ZG? 80 dientes. ¿Cuánto vale ZC? 40 dientes. ¿Cuánto vale ZD? 40 dientes también. ZE vale 50 dientes. ZH también vale 50 dientes. Y ZF que vale 70 dientes. ¿Cuánto me sale entonces mi relación de transmisión?
¿Cuánto le da? Aplican, ¿no? Lo que es la multiplicación directa. Sería 80 por 40 por 70 dividido entre 40 por 50 por 50 y le doy igual y me va a dar 56 entre 25. Pero como me pide la relación de transmisión, solamente tengo que apretar Shift SD y me da 2,24. Entonces mi relación de transmisión vale 2,24. Ahí está. Y ya tengo resuelto mi relación de transmisión. Ahora me pide la velocidad de giro del eje de salida. ¿Cómo determino mi velocidad de giro del eje de salida? Con la otra relación de transmisión, pero en función de la velocidad, en la cual me dice la velocidad de giro de salida va a ser igual a la velocidad de giro del elemento motriz. Aquí está, sobre la velocidad de giro del elemento motriz. De aquí, ¿tengo la velocidad de giro del elemento motriz? Sí, 180 revoluciones por minuto. ¿Y tengo la relación de transmisión? Sí, también la tengo. Entonces determino mi velocidad del eje de salida NC, en la cual mi velocidad del eje de salida va a ser igual a la relación de transmisión por mi velocidad de giro del elemento motriz. Ahí está. Y de aquí yo voy a determinar entonces mi velocidad de salida, en la cual yo voy a tener mi relación de transmisión, que va a ser igual a 56 sobre 25, para no tener error en los cálculos, para que sea muy preciso. Y la velocidad de giro del elemento motriz, que vale 180 revoluciones por minuto. Y de esa manera tengo mi velocidad de giro de salida, mi NC. Me dicen cuánto le sale. Lo que me salga. 403,2 revoluciones por minuto. Por 180. Ahí está. 403,2. Ahí está. Ya tengo la velocidad de giro de salida con la que está saliendo. Ahora me pide el par mecánico de salida si el motor tiene un par mecánico de 40 Newton por metro. ¿Qué aplicarían entonces ahí? Que la velocidad de giro del eje motriz por el par mecánico del eje motriz va a ser igual a la velocidad de giro del elemento conducido por el par mecánico del elemento conducido. Donde yo tengo la velocidad de giro del elemento motriz, el par mecánico del elemento motriz y la velocidad de giro de salida. Entonces lo que me falta determinar es el par mecánico de salida. Que mi par mecánico de salida va a ser igual a la velocidad de giro del elemento motriz por el par mecánico del elemento motriz sobre la velocidad de giro del elemento conducido. Y de ahí voy a reemplazar el valor que corresponde.
y determino el valor, ¿no? ¿Cuánto vale mi velocidad de giro? 180 revoluciones por minuto, que es lo que me está indicando la velocidad de giro que tiene el motorcito eléctrico, cuyo par mecánico me da también de dato, que vale 40 newton por metro. 40 newton por metros sobre la velocidad de giro de salida, que vale 403,2 revoluciones por minuto. Y de esa manera tengo lo que es mi par mecánico de salida. Que va a estar en newton por metros. Me dicen cuánto le sale. $17.86 newtons por metro. ¿Cómo 86? 17,86 newton por metro. Ese es el par mecánico de salida que voy a tener en este sistema de transmisión. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se entendió, Teo? Perfecto. Bien. Este sería el ejercicio. Ya estaría resuelto. Para que vean que es simple. No es nada del otro mundo. Solamente es reemplazo de las ecuaciones conocidas, ¿no? Eso es lo que se trata. Ahí está. Y este sería el otro. Ahí está. De tal manera que esa sería mi relación de transmisión de este sistema de transmisión. Este sería un sistema de transmisión por dientes de engranaje, como lo tenemos aquí. Ahí. Vamos a ver otro. Este es lo mismo. Tenemos un tren de poleas, donde las ruedas grandes miden 30 centímetros y las ruedas pequeñas de 5 centímetros. Si la rueda motriz gana una velocidad de 150 revoluciones por minuto, calcule la velocidad con la que giran todas las ruedas y la relación de transmisión del sistema. Me da todos los datos de los diámetros, me da la velocidad de giro de salida que me está pidiendo y la relación de transmisión. Y fíjense, tengo 3 poleas pequeñas del mismo tamaño, de 5 centímetros, y la polea grande de 30 centímetros. Sería en total 6 poleas con 3 correas. Hago la relación de transmisión en función de los diámetros, en el cual voy a tener mi relación de transmisión, diámetro de la motora sobre el diámetro de la conducida, lo mismo acá, diámetro de la motora sobre el diámetro de la conducida, y la relación de transmisión del diámetro de la motora sobre el diámetro de la conducida. Me pide las velocidades en cada tramo, entonces lo que voy a hacer es la primera relación de transmisión de 1 a 2, de esta polea 1 a esta polea 2. La relación de transmisión de 1 a 2 va a ser diámetro 1 sobre el diámetro 2, 5 centímetros sobre 30 centímetros, centímetro con centímetro se van, me va a quedar un secto, que equivale a una relación de transmisión de 0,167. Luego hago la siguiente relación de transmisión de 1 a 4, en la que voy a tener mi relación de transmisión de 1 a 4, diámetro 1 sobre el diámetro 2, por el diámetro 3 sobre el diámetro 4, donde mi relación de transmisión de 1 a 4 va a ser el diámetro 1 que vale 5 centímetros por el diámetro 3 que vale 5 sobre el diámetro 2 que vale 30 por el diámetro 4 que vale 30. Mi relación de transmisión es 1 sobre 36, que eso sería igual a 0,0278. Y mi relación de transmisión del sistema completo que tengo acá, hasta la polea 6,
voy a tener mi relación de transmisión, diámetro 1 por el diámetro 3 por el diámetro 5 sobre el diámetro 2 por el diámetro 4 por el diámetro 6. 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros sobre 30 por 30 por 30 centímetros. Me va a dar 1 sobre 216, que mi relación de transmisión va a ser 0,00463. De esa manera encontré la relación de transmisión hasta ciertos ejes que tengo acá. Para el cálculo de la velocidad del eje de salida, lo mismo voy a hacer. Mi velocidad es en función de la relación de transmisiones parciales. Voy a tener mi relación de transmisión de 1 a 2, que va a ser la velocidad de salida del eje 2 sobre la velocidad del elemento motriz N1. Entonces, como quiero la velocidad de salida, esta velocidad de giro del eje del motor va a pasar a multiplicar a la relación de transmisión. Mi velocidad de salida N2 va a ser la relación de transmisión de 1 a 2 por la velocidad de giro del elemento motriz. Un secto por 150 revoluciones por minuto me va a dar 25 revoluciones por minuto, donde el N2 y el N3 van a ser iguales porque están acoplados a un mismo eje. Este eje que tengo acá va a girar a una misma velocidad. Por eso es que son iguales. Y la relación de transmisión de 1 a 4 va a ser la velocidad de giro del elemento motriz y la velocidad de giro del elemento conducido, que sería N4. Entonces voy a tener mi velocidad de salida N4 va a ser igual a la relación de transmisión de 1 a 4 por la velocidad de giro del elemento motriz. Sería N4 es igual a 1 sobre 36, que es la relación de transmisión, por 150 revoluciones por minuto. En la cual me va a dar una velocidad de giro de salida de 4,167 revoluciones por minuto. Mi N4 va a ser igual al N5 porque es el mismo eje. Este N que tengo acá, que sería mi N4 igual al N5, la polea 4 y la polea 5 van a estar acoplados al mismo eje, entonces va a tener la misma velocidad de giro del eje. Y mi relación de transmisión de 1 a 6 es mi velocidad de salida N6 sobre la velocidad de giro del motor. Como quiero el N6 va a ser la relación de transmisión de 1 a 6 por la velocidad de giro del motor. Mi N6 va a ser igual a la relación de transmisión 1 sobre 216 por la velocidad de giro 150 revoluciones por minuto. Y mi velocidad de salida va a ser de 0,694 revoluciones por minuto. Me dicen si les salen estos valores. ¿Les salió? Sí, están bien. Bien. Y ahí estaría respondido este ejercicio. Solamente me pedía la velocidad con la que giran todas las ruedas y la relación de transmisión del sistema. Esta sería mi relación de transmisión del sistema, mis relaciones parciales y mis velocidades parciales. La velocidad de salida final sería esta. Ahora sí. A ver, este de acá. Me dice en este siguiente ejercicio. Dado un sistema de engranajes de la figura, calcular la velocidad de giro de cada uno de los engranajes. Y me pide la relación de transmisiones parciales y total del sistema. ¿Qué hago entonces? Me dice que tiene el elemento motriz una velocidad de giro de 3.600 revoluciones por minuto. Z1, que es el número de dientes de este engranaje, de 10 dientes. Z2, 30 dientes. Z4, 10 dientes. Z3, 60 dientes. Y Z5, 60 dientes. Y me pide la velocidad de salida, como me dice acá. ¿Cómo sería la relación de transmisión parcial de 1 a 2? Sería Z1 sobre Z2.
Ahora, ¿cómo sería la relación de transmisión para el siguiente eje? La relación de transmisión de este sistema. O la relación de transmisión total. Quiero que me lo digan ahorita para ver si es que me entendieron. ¿Qué sería igual la relación de transmisión? Si sabemos que la relación de transmisión de dientes de engranaje es Z elemento motriz sobre Z el elemento conducido. Este bichito. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Hacerlo su ojo. Ahí está. Hacerlo su ojo. Puede parecer lo mismo, aunque son predicables. ¿Cómo sería entonces, si es eso lo que voy a aplicar? ¿Cómo sería mi relación de transmisión? Dígamelo. Voy a hacerlo suavito, muy normal como ese. 10 sobre 30. Ya, escrito o genérico me los ha dicho. Sería Z1 sobre Z2 Muy bien. ¿Qué más? por Z2 sobre Z3. Bien. Z2 sobre Z3 O este rayado. por Z4 sobre Z5. Por Z4 sobre Z5. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen? Está bien. Está bien, correcto. ¿Por qué? Z1 es el elemento motriz, el que recibe movimiento es Z2, pero este Z2 transmite el movimiento luego al Z3, por eso es que Z2 es sobre Z3. Este ahora le genera el movimiento a este. Y este Z3 está acoplado al mismo eje con el Z4, entonces Z4 le transmite movimiento a Z5. A esto también se le llama engranaje loco, porque a la vez de recibir el movimiento, transmite el movimiento. Ahí está. Y eso sería la relación de transmisión. La relación de transmisión de 1 a 2 sería Z1 sobre Z2. 10 entre 30. Me da la relación de transmisión 1/3. Luego la relación de transmisión de 1 a 3, que sería Z1 sobre Z2 por Z2 sobre Z3, que sería 10 por 30 sobre 60, que sería un sexto de la relación de transmisión. Y la relación de transmisión de 1 a 5, que sería Z1 sobre Z2 por Z2 sobre Z3 por Z4 sobre Z5, que sería la relación de transmisión 10 por 30 por 10 sobre 30 por 60 por 60, 1 sobre 36. Y de esa manera ya tengo las relaciones de transmisiones parciales y totales. Y el cálculo de la velocidad de giro no es nada más que la relación de transmisión velocidad de giro de salida sobre la velocidad de giro del motor. Entonces voy a tener mi velocidad de salida que despejar, N2 igual a la relación de transmisión de 1 a 2 por la velocidad de giro del motor. N2 va a ser igual a 1/3 la relación de transmisión de 1 a 2 por los 3600 revoluciones por minuto, que es la velocidad de giro del motor. La velocidad de salida va a ser 1200 revoluciones por minuto. Mi relación de transmisión N3 o la velocidad de salida N3 va a ser igual a la relación de transmisión de 1 a 3 por la velocidad de giro del motor. Mi relación de transmisión de 1 a 3 es un sexto por 3600 revoluciones por minuto, lo que me va a dar la velocidad de salida 600 revoluciones por minuto. Y lo mismo para el de salida, ¿no? Que va a ser mi relación de transmisión del sistema por la velocidad de giro del eje del motor.
mi relación de transmisión del sistema sería de 1 a 5, 1 sobre 36 por 3600. Mi velocidad de salida va a ser 100 revoluciones por minuto. Nota, se trata de un sistema reductor dado que disminuye la velocidad del eje de salida. Fíjense, ha ido bajando de 3600 a 1200 a 600 hasta llegar a 100. Esto sería un sistema reductor. Hago este tren de engranaje para reducir mi velocidad a la salida para lo que yo voy a ocupar o devastar. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Bien, vamos a ver este otro. La velocidad del eje del motor de 100 revoluciones por minuto, calcular la velocidad de giro del eje de salida. La relación de transmisión, el par mecánico de salida, si el par mecánico del motor es 70 Newton por metro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Fíjense en este esquema. Aquí se genera el movimiento. A le transmite a B, B le transmite a C, C le transmite a D, D le transmite a E y E le transmite a F. Entonces, ¿cómo sería mi relación de transmisión? Sería ZA sobre ZB por ZB sobre ZC ZC le transmite a ZD por la transmisión de ZD a ZE y ZE le transmite a ZF. Y de aquí solamente tengo que agarrar y reemplazar para encontrar la relación de transmisión total. Que esto sería ZA son 10 dientes, ZB 15 dientes, ZB 15 dientes, ZC 25 dientes, ZD 10 dientes, ZE 20 dientes, y ZF 25 dientes. Lo que me va a dar entonces, fíjense, 15 y 15 simplifico, 25 y 25 simplifico, 10 y 10 simplifico, 20 y 20 simplifico. ¿Cuánto sería entonces mi relación de transmisión del sistema? 10 entre 25, ¿cierto?
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que voy a aplicar? Ya tengo mi relación de transmisión, que sería, ¿cuánto sería? En decimales. 0.4. Ahí está. Y yo también sé, para encontrar mi par mecánico de salida, que va a ser igual a decir mi velocidad de giro del motor por el par mecánico del motor va a ser igual a decir mi velocidad de giro de salida por el par mecánico de salida. Y de esa manera yo tengo lo que es la velocidad de giro del motor, el par mecánico del motor, y tengo la relación de transmisión, pero no tengo la velocidad de salida. Ah, pero ¿puedo determinarla? Sí, la puedo determinar. Donde mi relación de transmisión también va a ser igual a decir a la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor, en la cual despejo mi NC. Que es la velocidad del eje de salida o conducido, que va a ser igual a mi relación de transmisión por la velocidad de salida del motor. Voy a tener mi NC, mi relación de transmisión 0.4 por la velocidad de giro que tiene el motor, que sería igual a 100 revoluciones por minuto. Y de tal manera que voy a tener mi velocidad de giro de salida, NC. ¿Y cuánto le sale? 40, ¿no? Correcto. RPMs. Y ya con eso puedo determinar mi par mecánico de salida. Mi par mecánico de salida va a ser igual a la velocidad de giro del eje del motor por el par mecánico del motor sobre la velocidad de giro del eje de salida. Y de aquí agarro y reemplazo los valores. Mi velocidad de giro del motor, 100 revoluciones por minuto. Mi par mecánico del motor, que vale 70 newton por metro. Y mi velocidad de salida, que va a ser 40 revoluciones por minuto. RPM con RPM se me van y me va a quedar el par mecánico de salida en newton por metros. Lo que me sale. ¿Cuánto le da? 175. Y ahí está el par mecánico de salida. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió. Perfecto. Ahí está. Ese sería el ejercicio
No es nada difícil. Es Una bien cosita, simple. disculpa, Sí. para el tema de la potencia, ¿cómo podría ser para encontrar la potencia? ¿Cómo haría para encontrar la potencia? Ya, con la misma ecuación. Aquí es igual la potencia. Aquí era igual la potencia. A velocidad angular por par mecánico. Por el par mecánico, ¿cierto? Aquí es igual la velocidad angular. 2pi sobre 60. A 2pi sobre 60. ¿Por qué más? Por la velocidad de salida, ¿no? Por la velocidad de giro del eje. No sabemos si es de salida o del motor. Lo estoy haciendo genérico. Entonces, mi potencia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro. Ya si quiero le puedo poner la del motor, no pasa nada. N del motor. Por el par mecánico del motor. ¿Tengo la velocidad de giro del motor? Sí, 100 revoluciones por minuto. ¿Tengo el par mecánico del motor? Sí, 70 newton por metro. Entonces, ¿puedo determinar la potencia del motor? Sí, lo puedo. Y el reemplazo. La velocidad de giro del eje del motor, ya lo tenemos, 100 revoluciones por minuto. Y el par mecánico, 70 newton por metro. Y de esa manera tengo la potencia en watts. ¿Cuánto me da la potencia? $733,038. ¿Así? 0,038. 0,38. ¿Así? Sí, eso es. Bien. Y ahí está. ¿Se entendió el ejercicio completo o hay alguna duda? Si me hubiera pedido parciales, tengo que encontrar la relación de transmisión de 1 a 2, o sea, de A a B, luego de A a C, luego de A a D, luego de A a E y luego de A a F. Sería un poquito más largo, pero el procedimiento es el mismo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, solo una pregunta nada más, para lo de la potencia. Cuando me piden la potencia de salida, ¿eso es igual a la potencia del motor? Dependiendo si el sistema es ideal. Si el sistema es ideal, no hay pérdida de potencia. Si el sistema es real, hay pérdida de potencia. Vamos a hacer uno con sistema real para que no quede duda. ¿Ya? Listo. Una duda, en la parte de la potencia donde dice 2pi sobre 60, Sí. por la velocidad de la motora, ¿no es velocidad de la conducida? Por el par mecánico de la conducida. No, aquí es sí, del motor. Aquí me equivoqué, gracias, más bien. Este es el par mecánico del motor y la velocidad del giro del motor. La velocidad de giro del motor, 100 revoluciones por minuto, y el par mecánico del motor, 70 newton por metro. Si yo lo aplico a la salida, me tiene que salir lo mismo. Vamos a ver, demostrémoslo. Gracias. Si esto de aquí es de salida, me tiene que salir lo mismo porque el sistema es ideal, no tiene que haber pérdida. Vamos a ver si es que existe o no existe pérdida. La velocidad de giro de salida es 40 revoluciones por minuto. Y el par mecánico es 175.
¿Cuánto le sale? $733,038. Es el mismo. El mismo. Porque el sistema es ideal. Lo estoy tomando como si fuera ideal. Puede ser que el sistema sea real y la potencia de salida ya no va a ser lo mismo. Esta es la potencia de la motora. Y esta es la potencia de la conducida. Como el sistema es ideal, por eso es que las potencias salen iguales. Pero en un sistema real, las potencias no van a ser iguales. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a ver un sistema real. Vamos a ver si aquí hay uno que yo pueda aplicar como sistema real. Vamos a ver otro de aquí. Mecanismo, motor en control de potencia, sistema real. Bien, fíjense, este es un sistema real en el cual me va a decir que determine la potencia a la salida del sistema de transmisión, en la cual me va a dar un par mecánico de 120 Newton por metro del motor y una velocidad de giro del eje del motor de 3000 revoluciones por minuto. Me da todos los diámetros de la polea, el diámetro 1, el diámetro 2, el diámetro 3, el diámetro 4, el diámetro 5 y el diámetro 6. Unidas por correa, las velocidades tangenciales son iguales, o sea, mi velocidad 1 igual a la velocidad 2. Unidas por correa, la velocidad tangencial 3 va a ser igual a la velocidad tangencial 4. Unidas por correa, mi velocidad 5 va a ser igual a la velocidad tangencial 6. Unidas por un mismo eje, la velocidad de rotación va a ser la misma, n2 igual a n3. Unidas por un mismo eje, la velocidad de rotación del eje va a ser la misma, n4 igual a n5. Mi n6 va a ser igual al n de salida, y mi n1 es igual al n del motor, en el cual tengo este par mecánico. Pero aparte me da las pérdidas por etapa. Dice que el primer rendimiento de la primera etapa es del 90%, de segunda etapa es de 92% y de la tercera etapa es 96%. ¿Dónde se originan estas pérdidas? Se van a originar en las relaciones de transmisiones, o sea, a través de esta correa. Ya sea por correa, ya sea por diente de engranaje, ya sea por sistema de fricción. En un sistema real, siempre cuando entre el contacto directo, puede originarse la pérdida. En este caso, sería por esta correa. Aquí se van a originar la pérdida del 90% de la potencia. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la potencia que recibe va a ser igual al rendimiento de la etapa por la potencia anterior. Esta potencia anterior es la potencia en la cual yo compré mi motorcito eléctrico y ya está establecido. Entonces, ¿qué hago para qué? Para el cálculo de la potencia del motor, determino lo normal, que la potencia del motor es la velocidad angular del motor por el par mecánico del motor, donde mi velocidad angular del motor es 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor.
Reemplazo. Mi potencia del motor va a ser igual a 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor por el par mecánico del motor. 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor, 3000 revoluciones por minuto, y el par mecánico 120 Newton por metro. De tal manera que determino mi potencia del motor 37.699,1 watts. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le salió? Sí. Sí, Bien. Una vez que ya tengo mi potencia del motor, recién va a haber esta pérdida por esta transmisión. Entonces va a ser, para el cálculo de la primera etapa, nota, las potencias no son iguales si el sistema es real. Hay pérdida de potencia en cada etapa de transmisión. Solo la potencia va a ser la misma si es el mismo eje. ¿Qué quiere decir? Que mi potencia 2 va a ser igual a mi potencia 3 porque está unida por el mismo eje. Aquí no hay pérdida, solamente hay pérdida en las relaciones de transmisión. Entonces voy a tener que mi potencia 2, la que recibe el movimiento, va a ser igual al rendimiento de la primera etapa por la potencia del motor, que sería mi potencia 1. Mi rendimiento de 0.9 por la potencia del motor, que es 37.699,1 watts. Me va a dar mi potencia 2, que va a ser igual a 33.929,19 watts, que sería igual a mi potencia 3. Mi potencia 2 va a ser igual a mi potencia 3. Y hago lo mismo para la segunda etapa. La etapa que recibe el movimiento, que sería mi potencia 4, va a ser igual al rendimiento de la segunda etapa por la potencia 3, que es igual a la potencia 2. Entonces voy a tener mi potencia 4 va a ser igual al rendimiento 2 por la potencia 3, en el cual mi rendimiento 2 es el 0.92%, 0,92, por 33.929,19 watts, y me va a dar mi potencia 5, que es igual a mi potencia 4, 31.214,86 watts. Y la pérdida, o el cálculo de la potencia de la tercera etapa, que es la última, es mi potencia 6 por el rendimiento 3, igual al rendimiento 3 por la potencia 5, que es la que recibe, ¿no? La que recibe es mi potencia 6, el rendimiento de la tercera etapa, 0.96, por la potencia anterior, que es la potencia 5. Entonces voy a tener 0.96, que es el rendimiento, por 31.214,86 watts. Y me va a dar mi potencia 6, 29.966,26 watts. Ahí está. ¿Se entendió o hay alguna duda? Está claro. Perfecto. Ahí está. Este sería un caso de un sistema de transmisión real. Ya puede ser que sea por fricción a través del contacto directo, pasa lo mismo. O ya sea por diente de engranaje, pasa lo mismo. Se calcula de esta manera, sea cual sea de los tres. ¿Hasta ahí todo claro? Todo claro, Teo. Perfecto. A ver, vamos a ver en este otro de acá. Voy a cambiar un poquito. Me dice, para tener la velocidad máxima del eje de salida que sea, pongámosle 250, lo voy a poner. Ahí está. Revoluciones por minuto. La velocidad de giro del motor, la velocidad de transmisión o la relación de transmisión y el par mecánico de salida
si el par mecánico del motor es 56 Newton por metro. ¿Cómo resolvería esto? Todos los diámetros me dan milímetros. ¿Cómo resolvería? Me pide la velocidad de giro del eje del motor. Me pide la relación de transmisión. Y me pide el par mecánico de salida. Son 3 cositas que pide. ¿Qué harían para resolver? ¿Qué tienen de datos en todo el sistema? ¿Cómo sería su relación de transmisión para ese sistema? Hay dos formas de encontrar la relación de transmisión, ¿cierto? Una relación de transmisión que va a estar en función de los diámetros diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Y la otra manera es que la relación de transmisión va a ser igual a la velocidad de giro del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje del motor. ¿Cuál ocuparían para este ejercicio? ¿Con cuál empezaría? Con los diámetros, tenemos los diámetros. Ya, muy bien. Ya, ¿cuál sería entonces su sistema de transmisión a través de los diámetros? Dígame. Ya directo a los valores. ¿Cuánto vale el diámetro motriz? El primero. 100 Ya, por 100 estaría arriba. ¿Qué sería este de acá? Muy bien. Genera el movimiento de que recibe. 300. 300. Y a la vez 300 sería también motora, ¿no? No. Este 300, el eje ya es el transmisor, ¿no? Del movimiento. Que sería Verdad, verdad. el siguiente. Ahora, ¿cuál sería el otro? 170 y abajo sería 100. Bien. Eso sería. Ahora, ¿por qué? Porque me dice, para tener la velocidad máxima en el eje de salida, para que esta velocidad sea la máxima, el diámetro tiene que ser el menor. Si yo quiero que sea la mínima, la correa debería colocarse acá y aquí, ¿cierto? Y si quisiera que solamente sea transmisor, solamente sería el del medio, porque tienen los mismos diámetros. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuánto le sale la relación de transmisión entonces? Cero coma 56. 1,56. No hay otro. 0,56. Ya. No, 1,05. en vez del 1, o sea, 0,56 nomás. No hay más decimal. 6. 0,57 sería en total para redondear. Ya. Siempre trabajen con 3 decimales. O si no, lo dejan en fracción. ¿Cuánto te sale en fracción? Fracción queda 17 sobre 30. Ya. Ahí está.
Si le pide la relación de transmisión, siempre es en decimales, como tenemos acá. Y si le pide el tema para poder reemplazar luego, es mejor trabajarlo con esto para que sea más exacto. Ya tengo la relación de transmisión. Como ya tengo la relación de transmisión, ¿será que puedo encontrar la velocidad de giro del motor? Aquí está. Este está enojado. ¿Sí o no? Que te patea todito. Sí, ¿no? Mami te patea. ¿Qué hago? Mami te patea. Esta relación de transmisión que está aquí multiplicando pasa a dividir y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener mi velocidad de giro del eje del motor Luego patea. va a ser igual a la velocidad de giro del eje de salida sobre la relación de transmisión. Entonces lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Aquí está. Mi velocidad de salida es de 250 revoluciones por minuto. Mami. Y mi relación de transmisión es esta que tengo, ¿no? 17 entre 30. Mami, debo hacer la pequeñita cortita. Y de esa manera tengo mi velocidad de giro del motor. ¿Cuánto gira el motor? ¿Debo hacer ese mollo? ¿Cuánto le sale? ¿En fracción? No. Con decimales. 441,17. 400, ajá, 176. Ya. Ahí está. Entonces ya tengo la velocidad de giro que va a girar este motorcito eléctrico. Y ya con eso ya tengo la velocidad de giro. Ahora me falta determinar el par mecánico. ¿Qué hago para determinar el par mecánico? Como el sistema no me dice nada, entonces considero que es un sistema ideal. Que la potencia del motor es igual a la potencia de la conducida. O la potencia del motor es igual a la potencia de salida. Y esto es igual a decir 2pi sobre 60 por la velocidad de giro del eje del motor por el par mecánico del motor. Eso va a ser igual a decir 2pi sobre 60 por la velocidad de giro de salida por el par mecánico de salida. Ahí está. Y 2pi con 2pi sobre 60 se simplifican y lo que me va a quedar va a ser lo siguiente. Ahí está. Y lo que quiero es el par mecánico de salida. Entonces me va a quedar que mi par mecánico de salida, mi MC, va a ser igual a mi velocidad de giro del motor por el par mecánico del motor sobre la velocidad de giro de salida. Y de aquí agarro y reemplazo los valores, nada más. Oiga, está ahí. Ahí. Mi velocidad de giro del motor, del eje,
Lo acabamos de encontrar, 441,176 revoluciones por minuto, RPM. Mi par mecánico del motor también es dato, que me lo da aquí arriba, 56 newton por metro. Y mi velocidad de salida del motor es 250 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto con revoluciones por minuto se me va y me queda el par mecánico de salida. ¿Qué va a ser newton por metro? 98,823. Vale. 98,8. 98,823. Bueno, no le escuché eso último. 23 más faltaría ahí. 823. Ahí está. Así. Bien, ahí está. Y ese es el resultado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Teo? Sí, ¿se entendió? Ahí está el ejercicio entonces. Ahí queda demostrado lo que es el ejercicio paso por paso. La aplicación de sus ecuaciones para encontrar el resultado que me pedía. Ahí lo pueden ver que no es nada del otro mundo. Es bien simple el ejercicio. Una consulta, Teo. Me falté yo a la última clase de elementos. ¿Ya dieron fecha para el examen, para el parcial? Sí, sí, ya digo. De este sábado que viene, el siguiente, el día miércoles. Vamos a pasar clase este miércoles, pero el próximo miércoles es el examen. El sábado que viene vamos a pasar clase y el miércoles sería el examen. Sí, correcto. Bien, ¿se entendió todo? Sí, Teo. Bien, ahí está. Ahí está el resultado. Hemos hecho hartos ejercicios. Detalle a detalle, entre lo mismo. La transmisión sería de 20 al 50 y de 20 a 40. Tengo la velocidad del motor. Encuentro la velocidad de salida, la relación de transmisión entre estos 4 engranajes o en este 4 poleas. Y determina el par mecánico. Lo mismo. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo. Ya hemos resuelto un montón de ejercicios que no hay cómo perderse. ¿Se entendió todo lo que se ha explicado? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? Voy a dibujar también solo porque ahí aparece. Aparece lo que Bien. está. Si no hay dudas, eso sería por hoy día. Termino entonces la clase, lo voy a subir a un Classroom y se lo voy a mandar para que ustedes también lo tengan y se lo voy a mandar a los ejercicios del grupo. ¿Bien? Gracias, muchas gracias. Gracias, Teo. Gracias, Teo. No hay de Gracias. qué. Hasta luego. Chao, chao.